Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio programado por el Centro de Fe y Culturas, hoy miércoles 26 de mayo. El título de este conversatorio es ¿Qué está pasando en Cali? Y la mirada que vamos a dar es desde la academia. Para eso tenemos un invitado muy especial, el padre Luis Felipe Gómez, sacerdote jesuita y quien es rector de la Universidad Javeriana de Cali. Como moderadora, tenemos una moderadora muy especial, miembro del Centro de Fe y Culturas. Ella es Margarita Inés Restrepo, quien por 24 años estuvo al frente de Antioquia Presente y es trabajadora social. Para ambos, bienvenidos. Margarita, adelante con tu presentación de nuestro invitado. Bueno, muchas gracias, Ana María. Para mí es un placer estar en este conversatorio, tertulia, como lo llamamos en Antioquia Presente. Tengo el honor de presentar al padre Luis Felipe Gómez Restrepo, sacerdote jesuita. Nació en Manizales, es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Economía de la Javeriana y en Administración de Empresas. Antes de ser jesuita, fue director del periódico La Patria en Manizales. Ingresó a la Compañía de Jesús en enero de 1999. Es filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana y estudió teología en el Centro CEP de la Compañía de Jesús en París. Recibió la ordenación sacerdotal en el 2006. Ha sido docente universitario, principalmente en la Universidad Javeriana, y ha desempeñado diversas responsabilidades en la Compañía de Jesús. Director ejecutivo del Programa por la Paz, rector del Colegio Bermans de Cali, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Javeriana de Cali y presidente de la Red de Colegios Jesuitas en Colombia, ACODESI. Es columnista del periódico La Patria y del País, y desde el 2014 se desempeña como rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Bienvenido, padre Luis Felipe, adelante. El tema que hoy nos ocupa, como les decíamos, es qué está pasando hoy en Cali, y esa es la primera pregunta. Muchísimas gracias, Margarita Inés, y un saludo a todo el Centro de Fe y Culturas, que es una iniciativa muy bonita de la Compañía de Jesús con las personas allí en Medellín, y que yo creo que es un espacio muy bonito de diálogo sobre la ciudad y los problemas de la región. Cali, pues sí, yo me voy a permitir compartir pantalla como para iniciar este conversatorio y un poco como en esa misma órbita. Espero que se esté viendo la presentación bien, ¿sí? Margarita. Perfecto, la estamos viendo. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa en Cali? Hay una gran movilización y que en muchos de los casos se esperaba que fuera muy centrada en los sindicalistas, y no. El día 1 de mayo, en las grandes manifestaciones que hubo ese día, eran poquísimas las pancartas de las centrales obreras, etc. Había mucha gente en la calle. Pero también uno de los símbolos de la ciudad fue derrumbado, que era esta estatua de Sebastián de Belalcázar, que era un sitio icónico pues para el turismo y como punto de referencia de la ciudad. Muy bien, indígenas tumbaron esta estatua. Y terminando las marchas, empezó el vandalismo muy fuerte contra todo el sistema masivo. Lo tenemos a menos de media marcha el sistema, y con casi todas las estaciones totalmente vandalizadas. Y continúan las manifestaciones, siguen las manifestaciones, pero también los bloqueos. Y ese es un punto fundamental que ha exacerbado la situación en Cali, que los bloqueos se han convertido en una forma de manifestar que, siendo en principio pacífica, se convierte en violenta al negar muchos derechos de las personas. Entonces, así, personas que tenían que ir de urgencia a la clínica porque enfermos de COVID necesitaban la asistencia de oxígeno, pues no, vieron cómo empezó a caer su oxigenación y murieron sin poder pasar de ciertos bloqueos. Y son bloqueos por todas partes. Entonces, tratemos como de mirar un poco qué es lo que ocurre.
Entonces, por una parte, en este mapa, ustedes pueden ver la pobreza extrema en Colombia. Entre más rojo es más fuerte esa pobreza. Y ustedes observan que allí el departamento del Valle es uno de esos departamentos con grandes niveles de pobreza extrema. Pues muy bien, todo eso se ha manifestado y miren aquí la cantidad, los punticos amarillos son los puntos de bloqueo que hay en todo el valle, porque esto no es solamente en Cali, sino en diferentes partes del valle. Miren, seguimos allí en el norte del Cauca, en Valle, centro del Valle, norte del Cauca y Cali. Ahí pueden ver ustedes cómo estamos infestados de... Entonces uno se empieza a preguntar, ¿y qué es lo que hay detrás? Y esa es una primera asunto que tenemos que tener en cuenta. La pobreza monetaria aumentó fuertemente en el Valle y en Cali de manera, digamos, como generada por la pandemia que hemos vivido por el COVID-19. Uno de los puntos que quisiera que ustedes tomen nota es cómo esa pobreza tiene un incremento muy importante en el Valle. Ahí lo ven ustedes con 21.9, veníamos con 21.9, que era una de las mejores del país, como ustedes pueden ver, que son las barras negras. Estábamos por debajo de Medellín, ¿cierto? Pero con la pandemia, miren a cuánto subió, a 36.3. Medellín solo subió hasta 32.9. Es decir, quiero que se focalicen un poco en qué fue lo que pasó con este año de pandemia, que es un empobrecimiento muy importante. Y muy importante, y aquí se ve, digamos, con otras mediciones, pero esta me parece que es muy clara para analizarla, que es la de cómo fue creciendo. Veníamos haciendo la tarea bien. Miren, del año 2012 teníamos 30% de la población en pobreza monetaria, por línea monetaria. Y miren cómo veníamos trabajando muy bien hasta el año 2018, que era 21.6. Casi 10 puntos rebajamos la pobreza. Ahí ya vino un incremento pequeño, a 21.9, pero miren cómo ese salto inmenso que hay en el último año en Cali. Es decir, sufrimos muy fuerte. Entonces la pregunta es, ¿por qué golpeó tan fuerte a Cali? Porque tenemos una economía muy informal. Tenemos unos puestos muy buenos de trabajo generados por la formalidad y específicamente por un sector industrial muy fuerte, muy sofisticado, ¿cierto? Con una capacidad de competitividad muy importante, ¿cierto? Pero al lado de ello tenemos unas grandes masas que viven en la informalidad y esas fueron las que más sintieron este golpe. Entonces, es por ello que mire que el Valle del Cauca fue el segundo en colocar pobres debido a la pandemia. Colocamos 500.000 de pobres de los 3.500.000 de todo el país. Entonces, ahí se ve esa fuerza. Este es el Gini, que es el que nos da la redistribución de la riqueza. Mire cómo perdimos lo que habíamos ganado. Y este cuadro es muy importante. A la izquierda ustedes tienen el contexto nacional. En el contexto nacional vemos que si dividiéramos toda la población por nivel de ingresos en 5 bolsitas, ¿cierto? De los más pobres a los más ricos en 5 bolsitas, la primera bolsita, que es lo de los más pobres, perdió a nivel nacional el 24% de sus ingresos. Los más ricos lo hicieron el 10% en Colombia. Rector, ¿usted me puede poner la presentación en modo pantalla completa, por favor? Vamos a intentarlo, con mucho gusto. Ahí no, parece que no me deja, no sé por qué. La deja a menos. Si quieres, dejo de compartir, la paso allí a la tableta y... listo, es que nos están escribiendo que no la ven también, por favor. Perfecto, ya se los voy a pasar allá a la tableta. Espero que ya las tiene viendo llegar allá.
y esperemos que aquí sí. Eso, aquí sí, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, aquí sí ya lo observa mejor, ¿cierto? Estamos viendo la cuadrícula que dice Crisis Social Cali, Colombia. Pero Todavía no. no la presentación. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. No, todavía no. Si quiere, entonces nos quedamos en el modo anterior. No se preocupe. Pues el modo anterior, ahí sí le cuento que ahí sí. Ya, me lo toca traerlo por acá. No, es que me lo abre en la pantalla. Sí, no me da la Está opción. bien, no hay problema. Está bien. Pongámoslo como estaba antes, Sí. Ana, sí. Y nosotros le compartimos a la gente, después le hacemos un acercamiento para que lo vean bien. Sí, pero les cuento que ahora algo pasó. Oh, no puede ser. 3 segunditos y me toca venir aquí a... Todo lo que les estoy allí analizando ya trato de... Mientras yo les leo comentarios, la gente está agradeciendo la presentación, el contexto que nos está empezando a dar, le mandan saludos y que gracias por esta reflexión que empezamos a tener en el día de hoy. Vamos a ver si logramos, ahora sí, con la pantalla. No. Qué vergüenza, de tanto hacer, No se pasa me nada. perdió la presentación que tenía en el computador. Pues sí la tengo acá en el computador, pero cuando me sale en la tableta. A ver, y yo me la traigo para acá, así obligadita, y no vuelvo a... Perdonarán, pero... No, esa es la magia de los en vivos, ya la vamos a ver. Perfecto, ya ahí la estamos viendo. Bueno, qué pena. Ahí vamos ahí, no, está bien. Entonces voy a tratar de hacer un acercamiento para esta parte de acá. ¿Ahí lo ven mejor? Sí. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, la pobreza del 2019 a 2020 en Cali pasó de 21.9 a 36.3, juntándose muy cerca al promedio nacional, cuando antes teníamos una gran distancia del promedio nacional, casi 13 puntos. ¿Esto qué nos generó? Pues nos generó una cantidad de pobres nuevos, ya se los voy a mostrar, que estaban acá. Ay, Dios bendito. Usted está hablando más o menos de 500.000 de pobres más. Pasamos. De 500.000 de pobres más, sí, que los pusimos de los 3,5 millones total del país. Que eso es... Y entonces estábamos en esta tablita. Entonces en esta tablita decíamos, si colocamos a todas las personas del país en 3 bolsitas, ¿cierto? En 5 bolsitas, perdón, podríamos observar cómo se fue disminuyendo el ingreso. Los más ricos disminuyeron en el 10% y los más pobres en el 24% a nivel país. Pero en Cali no fue así. En Cali, como lo podemos ver aquí, los más pobres, los de la bolsita 1, bajaron 50% sus ingresos, mientras que los más pudientes, que es la bolsita 5, solo bajaron el 10%. Entonces, ¿y esto se debe a qué? A la informalidad. Esa informalidad fue la que generó ese golpe tan fuerte en la ciudad. Y esos son los hechos que nos están generando esa cantidad de situaciones que estamos viendo de paros y con bloqueos en todo nuestra región. Aquí está, digamos, Cali con todos los puntos de bloqueo en la ciudad. Los más grandes son los que tienen más actores, ¿cierto? Pero todos los punticos de color son lugares en donde tenemos problemas de bloqueo. Entonces, esta introducción
quería decirles, bueno, esto es lo que está ocurriendo en Cali y quisiera, no sé si pudiéramos pasar ya a la parte analítica, Margarita Inés. Sí, padre, queríamos saber un poco también como la mirada desde el sector juvenil. O sea, ya hemos visto el tema desde la pobreza, la informalidad, y usted que está en una universidad, que conoce de cerca el tema de los jóvenes, ¿qué percepción tiene usted de lo que está pasando con los jóvenes en Cali, con esta población Listo. estudiantil o población que está, los que llamaba Gilberto Echeverry, ni trabajan ni estudian? ¿Qué Pues, pasa con esa población? pues Margarita, imagínate que en Cali los Nini son el 24% de los hombres entre 14 y 28 años. Y ojo, situación de género gravísima. Las mujeres de 14 a 28 años son el 36%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada cuatro hombres, uno en edad de trabajar o de estudiar no estudia ni trabaja. Y en el caso de las mujeres, una de cada tres ni estudia ni trabaja. Entonces ahí yo creo que tienes una bomba social. Cuando yo me reuní con los embajadores que vinieron a Cali, les decía, mire, señores embajadores, porque primero había hablado el presidente de la Cámara de Comercio, una persona excelente, Piedrahita, que les había explicado, digamos, la transición que vive Colombia, la transición que está viviendo Cali, y también mostrándoles no el vaso medio lleno, sino no el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Entonces, después me tocó intervenir a mí frente a los embajadores, y yo le decía a los embajadores, ¿sabe qué pasa? Que el vaso medio vacío le cayó a unos pocos, o a bastantes, sí, pero a ellos no más. Y ellos son los que están llevando los costos, si lo quieres tú, de la inequidad, de la falta de oportunidades, de la desigualdad que existe en Cali. Entonces, tenemos una masa crítica, porque el 24% de los jóvenes de 14 a 28 años y el 36% de las mujeres, pues eso es un jurgo de gente. Ese es el problema de los jóvenes. Bueno, y ¿cómo ha visto, digamos, la actuación de los distintos sectores de Cali? Pues me refiero al sector productivo, pues el sector empresarial, o lo que se llama el sector privado, el papel del sector público en este panorama, el papel de la academia y el papel de las organizaciones sociales en todo lo que está pasando en Cali. Usted ve un grupo trabajando unido, usted ve un sector que está trabajando disperso, o en cada uno de ellos hay divisiones al interior. ¿Qué panorama ve usted en la sociedad de Cali, en estas fuerzas vivas de Cali? Me voy a permitir compartir pantalla con mi tableta, espero que no haya problema. ¿Sí la están viendo la tableta? Sí, padre, lo estamos viendo. Muy bien. Entonces, yo llamaba esto, muy bien, veamos los actores y las dinámicas que se han desatado. Entonces, primero, veamos los actores de espacio, porque yo creo que si lo analizamos con cuidado, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, primero, hubo un movimiento sindical que llamó a un paro, ¿cierto? Que hicieron la convocatoria del paro. Ojo, en las últimas encuestas que se han realizado, solo el 48% de la gente se siente representada por ese comité del paro. Entonces, el movimiento sindical, cierto, que tiene unas agendas de reivindicaciones muy tradicional en términos de las grandes reformas, se oponen a las grandes reformas del país, y buscan fundamentalmente proteger mucho a los que ya están empleados y se les olvida un poco las personas que no están empleadas. Pues ese fue el movimiento que hizo, digamos, que startó estos paros juntamente, evidentemente, con la reforma tributaria. Pero ojo, aquí hay otra agenda cruzada a la sindical, que es la política, y es Colombia Humana.
digamos, Colombia Humana y otros partidos de izquierda. Que yo les voy a explicar por qué en el Valle ha sido tan fuerte. Porque aquí en el Valle ganó Petro. Estos son resultados de la segunda vuelta. Aquí sacó el 51% de los votos Petro en la segunda vuelta. Es decir, estamos acuérdense que el suroccidente votó más a favor de Petro que de Duque. En el Cauca, muchísimo mayor, fue el 65%. Entonces, si ves que aquí hay una agenda política, llamémosla acá, agenda política, que está también allí confluyendo. En tercer lugar, nuestra cercanía a todo el mundo indígena, que está fundamentalmente en el norte del Cauca, pues estuvo acá. La Minga fue llamada por los estudiantes para que los acompañaran, pues se vinieron para acá. Más de 7.000 indígenas estuvieron en Cali, estuvieron en la Universidad del Valle, buena parte de ellos, y otros ayudando a hacer bloqueos. Entonces, ¿qué pasó con la Minga? Con la Minga se nos vino también la agenda rural a este problema que era fundamentalmente inicial, en la parte inicial era urbano. Entonces se nos adicionó el problema de la agenda rural. Pero el gran actor no ha sido ninguno de estos tres. El gran actor han sido, como tú lo sugerías, los jóvenes. Esos nini. Tú te vas a muchos de los puntos de concentración en Cali, ¿cierto? O de bloqueos. Y encuentras muchachos de esos barrios que están pidiendo que la cancha tenga iluminación para por la noche, que están pidiendo posibilidad de estudio, de vivienda. Y claro, con el paso del tiempo del movimiento, ahorita lo que están pidiendo es la protección de la vida. Porque como veremos ahora después, las dinámicas que se han desatado, una de ellas ha sido la violencia. Entonces aquí están los jóvenes, esos ninis, esos pobres, ¿cierto? Que explotaron con la pandemia. Pero también hay otros que los podríamos decir los utilitaristas, los oportunistas. Los oportunistas. Pues un jurgo, las disidencias. ¿Qué habían dicho las disidencias? Las disidencias fueron muy enfáticas hace más de un año y dijeron, muy bien, nosotros nos vamos a volver a armar y vamos a llevar ya no la guerra a la parte rural. Se la vamos a llevar a las ciudades y lo decían ellos, se la vamos a llevar a las ciudades para que en las ciudades sientan la guerra y así sí quieran la paz. Esa fue la sentencia, pues, que hicieron varios de estos disidentes de la FARC. Por otra parte, estas de las zonas que tiene mayor influencia, el ELN. El ELN. Y se nos juntaron los saqueadores, las bandas criminales. Cali es una de las ciudades que tiene más bandas criminales. La gente que estudia esta parte de seguridad local tiene inventariadas más de 200 bandas criminales. Pues claro, aquí en este caos que se ha formado con estos paros y con estos bloqueos, pues ha sido terreno maravilloso de gran impunidad para esta gente. Entonces aquí lo que falló la inteligencia. La inteligencia falló frente a todas estas formas. Y te recuerdo, nosotros somos los que vivimos más cerca. Nosotros vivimos a menos de 1 hora de los cultivos de coca del país. Entonces, hay una serie de actores oportunistas grandísimos, como ustedes pueden ver allí en la... Entonces, claro, todos estos actores nos están haciendo una realidad hipercompleja.
hipercompleja. Muy bien. ¿Cuáles son las dinámicas que se han desatado? Entonces, por una parte, se nos desató una dinámica muy positiva, diría yo, de protestas que tiene que ver con la Constitución del 91, ¿cierto? De esa democracia participativa. Por una parte. Segundo, un vandalismo salvaje y muy teledirigido. Tú podías observar cómo de manera sistemática se iban a las entidades financieras. Más de 50 sucursales financieras vandalizadas, acabadas. Todas las estaciones del mío, 50% de los buses del sistema de transporte masivo, los paraderos. Es decir, esto fue totalmente un plan ¿de qué? De destrucción. Después aparecieron los bloqueos. Ojo, esto es inédito. Un gran analista, un sociólogo de Univalle que ha hecho estudios comparados de las barricadas, señala que este ha sido de los casos inéditos. Primera vez que trajimos las barricadas a Cali y de forma permanente. Entonces, esto es totalmente inédito. Y esto tenía dos finalidades. Evidentemente, la expresión, una expresión, digamos, espontánea, pero por otra parte, todo un plan de bloquear el sistema económico, el sistema productivo. Y eso, ese es un punto bien grave. Porque tú oyes la narrativa de la gente del paro, por lo menos del paro de acá, del Comité de Paro Regional, y ese era un objetivo que tenían previsto. Más, estos son los bloqueos al puerto de Buenaventura, a la entrada a Jumbo, a la salida para Jamundí, a las zonas industriales. No, este tiene una filigrana total. Acuérdate que en una semana más o menos no tuvimos llegada al aeropuerto. Estaban totalmente bloqueadas las. Entonces, esta parte, esta dinámica de los bloqueos que es inédita, ¿cierto? Es importante analizarla con mucho cuidado. Y yo creo que esto está llamando al país a que reglamentemos la protesta. Pero si no, esto nos puede totear. Nos puede totear. Después vinieron las decisiones de militarización. Acordémonos la famosa asistencia militar que el presidente organizó, con sus problemas. Y después, curioso, porque tú dirías, en un lugar que está militarizado, ¿cierto? Que aumentaron los efectivos militares, la policía, ¿cierto? El número de efectivos, ¿cierto? Aparecieron dos tipos de violencia muy fuertes, de izquierda y de derecha. Entonces, apareció una fuerte presencia de la mano negra, de camionetas con placas tapadas que disparan y salen corriendo, de fusiles en manos de algunos y que han matado. Uno de los policías que murió aquí fue con fusil. Eso no fue pues con un changón ni con un revolvercito, no, fue con fusil. Entonces, para que vean ustedes cómo esas violencias de los extremos, ¿cierto?, afloraron en la ciudad. Y finalmente una que está muy ligada con las protestas, que ha sido la solidaridad de generaciones. Y eso me lo decían los estudiantes a mí aquí en Cali. Padre, nosotros no queremos que sigan las clases porque nosotros
queremos solidarizarnos con la gente que está en los bloqueos, con la gente que está en las movilizaciones, con la gente. ¿Por qué? Porque ese joven podría ser yo. Ojo que en estas nuevas generaciones aparecen también unos nuevos sentimientos. Y si lo quieren, este de solidaridad de generación ha estado muy presente. Y hay uno que yo no quise escribir, pero me temo que está apareciendo, que es el de lucha de clases. Y eso es de las cosas que más nos preocupa a nosotros, porque va generando unas fisuras en el tejido social muy graves, que nos pueden salir muy costosas para el futuro. Entonces, tú me preguntabas, cuénteme, ¿y dónde están los otros actores? Porque ya tratamos de hacer un poco la mirada de los actores que están pues en el conflicto allí directamente. Muy bien, los empresarios. Los empresarios han tenido una presencia muy importante. Yo creo que es de los momentos más importantes donde el empresariado ha estado buscando soluciones, ha estado trabajando. Nosotros, por ejemplo, tenemos todo un trabajo muy bonito con el arzobispo y allí grupos de empresarios nos están ayudando. Es decir, hay una conciencia de esa responsabilidad social empresarial y aparece importante. Y yo creo que va a ser fundamental, va a jugar un papel clave en la solución y en el mediano y largo plazo. Si logramos que el empresariado, con una conciencia muy fuerte de lo social, logramos hacer unas dinámicas muy de círculos virtuosos en la ciudad. Un segundo actor fundamental es las iglesias, y lo hablo en plural. Es las iglesias cristianas, la iglesia católica. Y la iglesia católica tiene una figura muy especial, que es el arzobispo. Yo creo que la solución en Cali pasa por el arzobispo. Alguien en las dos orillas, si no me equivoco, hicieron un artículo, la llave la tiene el arzobispo o algo parecido. El arzobispo es una pieza fundamental, porque es una persona que se la ha jugado de tiempo atrás por el desarrollo social. Las universidades comenzamos a tener una actividad muy fuerte, ¿cierto? La comunidad internacional me parece que es muy importante, no solamente como garante, sino también en un futuro con la cooperación internacional que nos pueda ayudar para dinamizar. Está el ejército. Y yo te digo, en la reunión que tuvimos con el presidente de la República, más o menos estos actores que tienes allí, más unos a nivel social muy importantes, me parecía que el general Zapateiro era de los que más tenía empatía sobre la importancia de no proceder con la fuerza, porque consideramos que proceder con la fuerza puede ser muy calamitoso en esta dinámica que se ha dado. Entonces el ejército ha jugado un papel muy importante. Y las famosas camionetas, que eso se nos ha vuelto realmente una pesadilla. Todas las noches hay líos en alguna parte de Cali. Hay muertos, hay disparos, etc. La negociación. Las negociaciones están teniendo dos focos. Uno, el de garantías. Y se ha convertido en un no negociable de ellos, la defensa de la vida. En esto los rectores hicimos un comunicado también en esa misma dirección, que el respeto por la vida. Y lo otro ya son los de fondo, ya digamos lo que son pues las solicitudes ya de fondo en términos pues de las necesidades que generaron pues la protesta, que son de educación, vivienda, salud, empleo, lo normal, no hay cosas raras allí. Y va a tener dos niveles, uno nacional y uno internacional. Regional. Yo creo que esto va a ser muy importante.
que a nivel nacional el Comité del Paro logre un desarrollo y unos acuerdos, eso va a ser muy importante. Pero va a haber también aquí la necesidad de tener diálogos más regionales con esos jóvenes que se han movilizado. Esto era pues lo que yo quería mostrarles en un principio de análisis como para incentivar ya la conversación con ustedes. Bueno, padre, si nos estuviera oyendo un caleño del común, que posiblemente hay gente conectada. Tengo concretamente una compañera mía de estudios que vive en Cali, he estado muy preocupada y le mandé la invitación. Y quisiera preguntar, ¿qué le diría usted a la sociedad de Cali, a la gente del común, que puede hacer para contribuir a solucionar esta situación tan compleja? Pues sabemos que Valle y Cali, el Valle y Cali están en una ubicación geoestratégica, o sea, la cercanía a la Panamericana, la salida al sur de Colombia, como dice usted, la cercanía a los cultivos de coca y la cercanía con el Cauca. El tema de Cali es mucho despensa para Colombia, como lo es el eje cafetero y como lo es toda esta zona, y la ruta es la Panamericana y es el sitio de llegada hasta el norte del país. La riqueza y el desarrollo industrial, o sea, son un montón de cosas que hacen de Cali y del Valle un sector geoestratégico para cualquier cosa, ¿cierto? Como lo pueden ser otras zonas del país. Si un caleño del común le preguntara a usted, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Usted qué le diría? Y Yo a creo un que lo empresario. fundamental, Margarita Inés, tenemos que trabajar por la reconciliación de nuestra ciudad. Y esa pasa por reconocer a estos jóvenes como sujetos y reconocerlos a ellos como unos sujetos de derechos que se les han negado durante mucho tiempo. Entonces yo creo que lo principal es colocarnos en una dinámica de reconciliación. Segundo, fundamental con el diálogo como herramienta. Fundamental, diálogo como herramienta. Yo creo que con estos dos elementos podemos ir destrabando la ciudad. Si lo quieres, estamos totalmente trabados y hay que destrabarlo a través del diálogo. Por ello fue muy importante la marcha que hicieron ayer, los grupos de empresarios y de trabajadores luchando pues y buscando pues la posibilidad de que se levantaran los bloqueos y que volviéramos al trabajo. Pero también ellos decían en su marcha que querían destrabar, desbloquear nuestros corazones. Yo creo que eso es fundamental. Y esa es una llamada importante. Y me parece muy bonito que haya sido de esta marcha del día de ayer. Sí, ellos en la marcha del silencio hablaban de desbloquear los corazones y desbloquear las manos. Una expresión muy, muy especial. ¿Qué iniciativas han ido surgiendo? Porque aquí en Medellín hemos visto un fenómeno y es que hay muchas negociaciones en muchas instancias. Por decirle, un miembro aquí del Centro de Fe y Cultura, que es un joven, pertenece a la Comuna 13 y es trabajador social como yo, colega, nos decía, 3 comunas de Medellín estamos intentando una conversación, que todavía no se puede llamar negociación, unas conversaciones o diálogos con el gobierno nacional. Si 3 comunas de Medellín hablan con el gobierno y las otras 14, 12 o 14, 11, que son creo que 14 comunas, quieren también hablar. Si quieren hablar los 124 municipios de Antioquia que no son Medellín, si quieren hablar Cali y todos los municipios del Valle, ¿qué piensa usted que empiece a generarse un diálogo completamente disperso en el país con un gobierno nacional que no va a tener la capacidad de resolverlo, de solucionarlo, con un comité de paro que todo el mundo dice no nos representa? ¿Qué recomendaría usted, que está tan cercano a la problemática, tan cercano a la población juvenil, de hacer estos primeros acercamientos? ¿De qué forma? Porque son, como dice usted, una de las estrategias es dispersar,
poner focos en muchas partes para que sea muy difícil el manejo y se tenga que entrar en muchas negociaciones. Entonces, aquí no puede haber negociaciones con los productores de arroz, con los productores de papa, con los productores de huevos, y con los cafeteros, y con cada sector separado. Si se rompe el sector campesino en fracciones, si se rompe el sector estudiantil en fracciones, ¿cómo va a ser esta negociación? Ese es uno de los problemas fuertes que hay. Entonces, hay algunos temas nacionales que yo creo que sí van a poder salir de esa mesa de negociación que hay allí en Bogotá. Y te cuento la experiencia de aquí en Cali. Nosotros hicimos el paneo de los puntos de bloqueo. La mitad de los puntos de bloqueo le obedecían al comité de paro. La otra mitad no, eran independientes. Es que es para reafirmar lo que tú dices de la atomización, pues, de este paro. ¿Qué hizo el arzobispo? El arzobispo trató de hablar con cada uno de los puntos y generaron unas vocerías, y con los voceros hicieron una mesa central, por lo que tú dices, o si no nos volvemos locos. Entonces, eso, digamos, va a ayudar mucho en la ciudad de Cali, esperamos nosotros. Sin embargo, habrá algunos temas muy particulares de cada uno de los sectores que habrá que irlos a hablar allá, porque son de una realidad muy directa y muy inmediata de ellos. Por ejemplo, en uno de ellos pedían la iluminación de una cancha. Entre las cosas era la iluminación de una cancha. Evidentemente, eso no es para hablarlo con el presidente, eso es para hablarlo ahí con el alcalde, con el secretario de deporte, pues, del municipio, con la cuestión de infraestructura. Entonces, va a haber, digamos, lo que llaman los franceses a diferente viteza, a diferentes velocidades, ¿cierto? Escenarios paralelos, etcétera. Sí, y que vamos a tenerlos que manejar. Va a ser nosotros tenemos un instituto aquí en la universidad que se llama el Instituto de Estudios Interculturales. Y ellos hablaban de un multidiálogo en paralelo. Claro, con todas las dificultades que eso implica. Pero también la naturaleza que ha tenido este movimiento nos lo va a exigir. Bien. Bueno, yo quisiera como también saber un poco qué mirada tiene usted con respecto a digamos, la situación de los jóvenes que quieren dialogar, pero que no se ponen de acuerdo y que tienen como una mirada frente al país que también puede estar influenciada por el actuar de la clase política con miras a las elecciones del 2022. Entonces quiero saber qué mirada tiene usted frente a este panorama, qué incidencia cree que tiene la próxima campaña electoral, que desde ya se vislumbra como muy compleja, y la polarización que pueda existir a nivel de la misma juventud, no solo en Cali, sino pues en todo el país. ¿Qué piensa de eso, padre Luis Felipe? Pues a ese respecto, yo cuando hablé de los actores iniciales, yo decía ahí Colombia Humana juega un papel importante a nivel político, ¿cierto? Y eso es una realidad, ¿cierto? Pero también hay muchos movimientos que están totalmente ajenos a esa dinámica. Entonces, y eso hay que reconocerlo. Y esos son jóvenes que normalmente le tienen total apatía a lo político. También aquí tenemos un problema de pedagogía política importantísima para nuestra democracia. Entonces, a ese respecto, yo creo que hay evidentemente una agenda política metida acá en esto, pero no podemos ser, reduccionistas. Decir, no, es que la culpa la tiene Gustavo Petro y Petro es el culpable de todo esto y que el Petro fue el malo del paseo, y no, olvídense. De acuerdo, está metiendo ruido, evidentemente, pero hay muchísimas personas de las que están movilizadas
que no están copiándole a ellos. Es más, que se presentan en contra de la corrupción, de todo lo que significa la clase política. Tanto es así que hubo un artículo que salió con motivo de la última encuesta, creo que la del Centro Nacional de Consultoría sería, bueno, donde todos los políticos bajaron. Todos los políticos, pero todos los políticos. Creo que el que menos bajó fue Fajardo, pero el resto todos, y Humberto de la Calle, de resto todos bajaron, todos bajaron. Hubo, digamos, como una sanción a todos los políticos. Es decir, esto no se debería presentar. Y vienen también las teorías de los politólogos que dicen, hizo crack nuestro sistema representativo. Los políticos no están representando a la gente. Y eso es muy grave. Para una democracia eso es gravísimo. Sí, se ha dicho, por lo menos en el caso de Medellín, por ejemplo, como intereses de grupos políticos en tomarse ciudades estratégicas para las elecciones y que sacan partido de estas revueltas. En el caso de Cali puede haber, no hablemos de extremos, puede haber gente de la política tradicional que esté interesada en generar una gran división y una gran revuelta, porque es muy particular que las problemáticas se están presentando. Obviamente en las ciudades más importantes de Colombia o más grandes, pues Bogotá, Medellín y Cali, pero a su vez son las ciudades que tienen en este momento unos alcaldes que no son tradicionales, que han venido de otros lados, llamándose independientes o más cercanos, digamos, al sector de la izquierda, digamos, o algunos muy patrocinados por políticos tradicionales con grandes capitales y con grandes intereses también en tomarse estas grandes ciudades, que son muy estratégicas, que tienen mucha población y que son donde se definen gran parte de los destinos del país, porque es donde está concentrada la industria. ¿Qué piensa de eso? A ver, vamos despacio. Vamos por el punto de los alcaldes. Y te hablo del alcalde de Cali. El alcalde de Cali es del Partido Verde, Jorge Iván Ospina, que allá había sido alcalde una vez y fue reelegido pues, en esta oportunidad. Llegó con un respaldo muy general de muchos partidos, de la U, de los liberales, creo que quedaron por fuera Centro Democrático y Cambio Radical. De resto, casi todos estaban con él. Él tiene un respaldo grande, importante en el Consejo. Pero en toda esta crisis sí se le señaló a él, uno, que él no fue cuidadoso con la inversión social en la ciudad. Es decir, lo consideran que parte de esta explosión social que estamos viviendo se debió a la falta de cuidado de él. Acuérdense que él hizo la feria virtual, acuérdense que él hizo un alumbrado público, que entre las dos cosas creo que son lo más de 20.000 millones de pesos, que la misma gente dijo, no señor, no se lo gasten eso, ayúdele más bien a la gente más pobre. Entonces, hay, digamos, una crítica al alcalde por el manejo que le venía dando a la ciudad y en particular a los más pobres. Segundo, él rebajó un poco unos programas sociales que traía Maurice Armitage, que había sido el alcalde anterior. Maurice había sido una persona muy cercana al gasto social, pero muy cercana al gasto social. Inició muchos colegios en las partes más pobres del país. Ojo, en términos de competitividad de la educación de Cali, es vergonzoso. Estamos en el fondo. Ustedes van al índice de competitividad de ciudades y el departamental que saca anualmente el Consejo Privado de Competitividad y estamos en el fondo de la olla. Estamos por debajo de más de 20 departamentos, que es vulgar. Para ser la tercera economía, el valle del país, es vulgar pues, que tenga pésima educación. Entonces, traemos unos déficits sociales muy grandes de inversión. Entonces, primero, una crítica fuerte a ESO. Segundo, él fue muy condescendiente con las marchas. Entonces, fue muy criticado cuando empezó el vandalismo, como que no tomaba acciones, que no tomaba determinaciones fuertes, ¿cierto? Entonces,
Ahí también se vio que, fue calificado como un alcalde blandengue, y que por blandengue y vacío, esto cogió mucha fuerza. Es decir, si hay, digamos, un señalamiento, llamémoslo así, o una crítica a la gestión del alcalde, que se vio, se le cayó la favorabilidad. Un alcalde que antes tenía una de las mejores favorabilidades del país, tiene ahora una de las menores favorabilidades del país. Que se quieran tomar las ciudades claves del país, yo creo que este ha sido un conflicto que tiene unas raíces muy urbanas, y evidentemente en las grandes ciudades pues es donde más se explota, se potencian y se pone exponencial estas situaciones. Entonces yo no sé, yo no creo que sea, digamos, una mera decisión, digamos, estratégica, pues, de cojamos las ciudades más importantes del país. No, porque tú ves que ha ocurrido en otras ciudades. En el Valle, quemaron el Palacio de Justicia de Tuluá, quemaron la alcaldía de Jamundí. Es decir, aquí esto ha sido por todas partes, ¿no? Entonces, no solamente en el gran centro, los grandes centros urbanos. Bueno, yo creo que podíamos pasar a ver si tenemos preguntas del público, Ana, para que vamos mirando preguntas para el padre Luis Felipe, a ver qué tenemos, o si seguimos en esta conversación. Claro que sí, sí tenemos varias preguntas y varios comentarios. Yo estoy sacando los que tienen ese contexto académico, que es el marco pues, que hoy nos ocupa. Nos preguntan si dentro de esos análisis, padre Luis Felipe, que usted ha hecho, esa cercanía que tiene desde la universidad, cómo definir esos deberes cuando uno está en la calle, cuando uno está en la marcha, cuando uno está en la protesta, cómo establecer esos deberes para esos jóvenes que hoy están ahí en la calle, de qué manera hacerlo. A ver, ¿cuál es el problema? Ojo pues, y esto lo contaba el arzobispo. Me fui a primera línea a decirles que por favor abrieran ¿cómo se llama? Los corredores humanitarios y que dejaran pasar la comida. Que hombre, ¿cómo no se dejan pasar la comida? Sí, voy a dejar pasar la comida, pero a mi casa sí no llega esa comida. Entonces, ojo que a veces queremos decir que cumplan unos deberes, sí, pero cuando sus derechos no han sido reconocidos. Entonces, entendamos un poco, ahí sí que metámonos en los zapatos de ellos también, para entender un poco por qué está ocurriendo esto, que en principio uno le parece, uy, qué irracionalidad, ¿qué es esto que está pasando acá, cierto? ¿Por qué estará pasando? Y entonces uno se encuentra unas personas con unos derechos negados de manera sistemática e histórica. Entonces ahí la invitación, sí, de acuerdo. Sabemos que todo deber pues tiene su contracara de los derechos y deberes, ¿cierto? Hay que verlo el todo, ¿no? Y que pronto dicen que la Constitución del 91 fue demasiado garantista y se le olvidó recalcar en los deberes. Pero yo diría, tenemos que ser cuidadosos con esto. Estamos frente a un grito muy profundo, lo decía Francisco de Rú, que fue, creo que, director del Centro de Fe y Culturas. Lo decía, nosotros tuvimos con los rectores, tuvimos una reunión con la Comisión de la Verdad hace unos 15 días. Y él nos decía, este grito que están dando estos jóvenes es un grito por su dignidad, porque ha sido gente realmente que le ha tocado muy duro, que no han sido las personas que han tenido esa oportunidad de contar con posibilidades efectivas en su vida. Entonces yo diría, tenemos que matizar con mucho cuidado. ¿Tenemos más preguntas, Ana? Tenemos más preguntas, claro que sí.
Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué dicen los jóvenes, de acuerdo a lo que usted ha podido conversar, entender con ellos, de estas afectaciones que se dan en el país? ¿Qué preocupación y qué solución plantean para que paren las afectaciones? Porque se escucha la voz, se escuchan los reclamos, se escuchan las demandas, pero hay soluciones ya planteadas que podamos empezar a trabajar sobre ellas. ¿Usted las conoce o sabe si existen algunas? Sí, no, a ver, nosotros hicimos un paneo de las necesidades y, digamos, de las agendas de los diferentes puntos. Y en esa, la primera era el derecho a la vida, por lo que les comentaba a ustedes que después de la aparición de esa cantidad de violencias en la ciudad, los que están en los puntos de bloqueo están muertos del miedo. Aquí hay un problema también de derecho a la vida muy grande. Entonces, lo primero que piden es el respeto del derecho a la vida. Por eso yo lo decía, que era esa parte de la agenda de tipo de garantías que ellos piden para poder seguir negociando, que es el respeto al derecho a la vida. Por eso fue muy importante que en la marcha de ayer también se hablara también del respeto a la vida, que ese es el respeto a la vida de todos los ciudadanos. Y después de esas preguntas comenzaban las normales, que de educación, de vivienda, de salud, de empleo. Y entonces tú me preguntas, ¿se puede empezar a trabajar? Yo creo que sí. Y en eso, cuando hablábamos con los rectores y con Monseñor al respecto, veíamos la importancia y la urgencia que teníamos de tener unas respuestas ya, de cortísimo plazo, unas de mediano plazo y unas de largo plazo. Y en ese sentido, el alcalde de la ciudad también dijo eso, habló de la reestructuración de su plan de desarrollo para poder dar una respuesta más rápida a la cuestión social. Algo parecido a lo que anunció ayer la alcaldesa de Bogotá, que es entrar a hacer eso. Por eso es muy importante la presencia de los empresarios. Y así lo está tratando de contestar el gobierno. El gobierno ya contestó. Tienen para el próximo semestre matrícula cero en las universidades públicas, estrato 1, 2 y 3. Que nosotros hemos criticado eso, porque están discriminando a los estratos 1, 2 y 3 que están pagando ICETEX en las universidades privadas. ¿Por qué al de la pública sí se la van a dar gratuita y al que está en la privada no? Si es el mismo servicio que estamos prestando todos, que es un servicio público. Entonces pero el gobierno está empezando a responder, por ejemplo, lo de la matrícula cero. Segundo, ya comenzó con esta posibilidad de subsidiar más o menos un 25% de los costos laborales del salario mínimo para el empleo joven. Bueno, están diciendo, listo, necesitamos generar ya unos puestos. Tercero, el DPS ya comenzó la estructuración de un proyecto muy bonito de pagarle un salario mínimo a las personas, dedicar medio tiempo a trabajo social, cuidado del medio ambiente, cuidado de zonas comunes, asistencia en cuestiones de la circulación, el tráfico, etcétera, algunas tareas de tipo locales, ¿cierto? Y el otro medio tiempo que se dedique a terminar su bachillerato. Entonces, estamos ya, digamos, con planes concretos para comenzar a dar un choque, digamos, una acción de choque para buscar una integración de estos jóvenes. Con relación a eso, nos hacen una pregunta y es FECODE, ¿de qué manera puede intervenir en esa transformación de la educación pública de nuestro país? ¿Cómo podría FECODE, como una entidad que tiene esa capacidad, generar una transformación de verdad importante? Y eso lo uno a algo que nos dicen, ¿será que estamos ante el renacimiento de una transformación social en Colombia? Yo creo que FECODE podría ser un elemento importantísimo de cambio, pero la verdad es que históricamente ha mostrado que ha estado, digamos, pegado en un pasado, pegado de unas formas tradicionales de sindicalismo.
y no ha pasado a una forma muchísimo más proactiva. Se quedaron en el modo reactivo. Y allí sí es fundamental. Y yo creo que un dinamizador importantísimo de la solución de la educación en el país es FECODE. Tenemos primero que cambiar un poco la mentalidad de la gente en FECODE. Y eso pasa necesariamente por un mejor reconocimiento a todos los maestros. Y eso, digamos, ya eso es trillado, eso ya se sabe. Los grandes países que han tenido unos desarrollos importantísimos de crecimiento muy grandes en los últimos años han sido aquellos que hicieron una apuesta por la educación desde sus docentes. Y entonces, si aquí en Colombia lo hacemos a cuentagotas, con una colcha de retazos, pues hombre, vamos a tener soluciones que no son buenas. Entonces, Padre ahí Luis, sí creo que es un actor fundamental y que podía ser importantísimo, pero que actualmente como que no está en condiciones de asumir ese rol que todos quisiéramos que lo tuviera. y en esa explicación o reflexión que usted nos da de FECODE, si nos vamos a las universidades de Cali como un conjunto, ¿de qué manera pueden aportar a esta solución de los problemas de fondo que hoy se están presentando en esa protesta? ¿Ustedes cómo lo están haciendo como universidades, Padre Luis Felipe? Sí, nosotros en general lo estamos haciendo de diferentes formas. Uno, a través de la concientización de los temas gruesos que están a la raíz de todo este movimiento. Entonces, por ejemplo, en Javeriana Cali nosotros creamos unos foros que se llama Colombia me duele, Javeriana Cali propone. En los diferentes núcleos ya llevamos más de 10 y van a salir de allí un documento de propuestas. Esa va a ser una de las formas como hemos trabajado. Una segunda forma que hemos trabajado es articulándonos con todo este trabajo que viene realizando el señor arzobispo para hacer los acompañamientos de las movilizaciones en los diferentes lugares de la ciudad. Y ya muchas universidades han dicho, listo, yo acompaño el proceso de los muchachos de Siloé y me voy allá a trabajar con ellos, a pensar con ellos, a acompañarlos en estas soluciones. Entonces las universidades hemos hecho una convocatoria para ver cuáles y en qué lugares vamos a estar trabajando. Tercera manera de hacerlo, y lo hicimos las 4 universidades privadas de la ciudad. Nosotros les mandamos una carta al alcalde y le dijimos, mire, ya, nosotros podríamos generar entre todos 500 cupos universitarios ya para agosto, ojo, para agosto, para allá, ¿cierto? 500 cupos. Necesitamos tales circunstancias para que nos colaboren y nos la apalanquen. Pues estamos esperando la respuesta del señor alcalde. Entonces, nosotros sí nos hemos movido y yo creo que hay una conciencia muy grande de que las soluciones vamos a tener todos que integrarnos para que sean realmente de impacto y nos ayuden digamos, a cambiar la realidad que tenemos. Ana, quiero preguntarle una cosita al padre que se me ocurre en este momento, y es que en algún momento cuando la industria textil en Medellín pues, fue tan fuerte, yo trabajaba en la famosa Everfin Dulana. Pues, era una empresa que tenía en ese momento 4.000 obreras, casi todas mujeres de confección. Y una alternativa que encontraron, porque el tema siempre ha sido con los jóvenes el primer empleo. En esta pandemia se redujeron mucho los empleos, la situación económica para las empresas no está fácil. Vincular a un muchacho que acaba de salir de la universidad o de un instituto tecnológico o técnico sin nada de experiencia puede ser bien difícil para que empiece a trabajar si no tiene la formación. En aquel entonces yo recuerdo que Everfit tenía con el SENA dentro de la planta un centro de formación de operarios de confección. Entonces, cuando y ponía la empresa 2 instructoras y el SENA ponía otras 2, y había un taller de preparación de operarias de confección. Ahí entraban las niñas jóvenes a formarse con instructores del SENA y con la tecnología y con el método de trabajo de Everfin Dulana en aquel momento, y cuando se necesitaba una operaria de confección estaba lista y formada. Una manera puede ser que las empresas formen su gente con el SENA en sitio, lo que se ha llamado pues entrenamiento en el puesto de trabajo.
el TWI famoso, entrenar la gente en el propio lugar. Eso es cuando hay un oficio que se repite muchas veces en una empresa. Alternativas como esa las han pensado, es viable en este momento que entidades como el SENA, como las universidades, se desplacen un poco a los puestos de trabajo para formar la gente y dar esa oportunidad a esta población joven que entre a trabajar de esa manera. Sí, a ver, dos iniciativas interesantes. Una iniciativa la veníamos trabajando con el Ministerio de Educación, que era la famosa educación dual, que es que pasa medio tiempo en el sitio de trabajo y medio tiempo en la universidad, a diferencia pues de los programas pues tradicionales de las universidades. Es que ese es muy interesante, que es un modelo alemán. Y por otra parte, la Universidad del Valle, que es muy activa aquí en Cali y es muy importante, ya determinó abrir ya un sitio piloto de ellos en el oriente de la ciudad con programas tecnológicos. Yo creo que ese es otro de los líos nuestros educativos, que la parte técnica y tecnológica la tenemos muy olvidada y no es de muy buena calidad a veces la que se presenta. Y aún la del SENA, cuando hicieron unos aumentos de cobertura grandes en el SENA, se perdió un poco en calidad. Entonces, aquí estamos tratando de recuperar la formación para el trabajo y además los técnicos y tecnológicos, pero de calidad llevados a los territorios. Y en eso Univalle ha sido ejemplo y Edgar Varela, su rector, ya anunció que iba a comenzar ese piloto. Ana, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos más preguntas. Bueno. Estas dos preguntas son un poco pues, por fuera del ámbito académico, diría yo, que es el tema que nos ocupa, pero usted también dio pie ahorita, rector, sobre la importancia que tiene el arzobispo en este tema, en este diálogo que se necesita propiciar. Entonces nos hacen una pregunta alrededor de ese tema. ¿Qué hacer con quienes están radicalizados con la iglesia por la posición de Monseñor Monsalve? Lo ven como un obispo en ocasiones de extrema izquierda. ¿Y cómo se podría mitigar esa oposición radical contra la iglesia? A ver, sí. Ay, Dios. Históricamente, la tarea evangelizadora de Monseñor, que ha tenido un foco muy fuerte en todo lo social, no siempre es leída de una manera, digamos, con buenos ojos por todas las personas en Cali. Tanto es así que hasta grupos políticos han pedido que lo cambien y van allá y le mandan cartas al nuncio y dicen que por favor saquen ese obispo de ahí, que terrible. El obispo ha sido una persona que se la ha jugado por la paz. El obispo ha sido una persona que se lo ha jugado por lo social y que ha estado acompañando a la gente sencilla, ¿cierto? Entonces también yo creo que hay que valorar esa perspectiva y gracias a eso, Monseñor es actualmente, digamos, un punto fundamental por donde va a pasar el acuerdo de la ciudad. ¿Por qué? Porque los sectores populares le tienen confianza y eso es importante. No, hace poco se ha hecho acercamientos también con sectores empresariales con Monseñor, un poquito en tónica de reconciliación, ¿cierto? Y que eso es importante, porque no es bueno que un arzobispo pues se sienta por parte de la feligresía como una persona muy politizada. Evidentemente, en la iglesia acuérdense que uno tiene anuncio y denuncia. ¿Acuerdan ustedes los profetas del Antiguo Testamento que se echaban a todo el mundo encima porque les decían las verdades a todo el mundo? Entonces hay que saber que todo pastor comprometido, es decir, como el Papa querido, el Papa que es lo que nos ha dicho a nosotros los curas y a los obispos, dejen de creerse principitos, vayan y huelan a oveja. Y oler a oveja hoy es ir y hablar con la gente que está en los bloqueos. A mí, digamos, yo he ido a visitar en puntos de bloqueo
a estudiantes míos que están algunos en uno de ellos. Hay unos muchachos de psicología, tienen un puesto de primeros auxilios psicológicos en uno de esos lugares. Y yo los fui a visitar. Que ellos también son estudiantes míos. No solamente los que están en clase, también los que están en las movilizaciones. Todos. También los que nos están ayudando en el centro de vacunación que tenemos aquí en la universidad. En esta pandemia la vacunación es fundamental y fundamental para la reactivación. Todos son estudiantes míos, javerianos. Y yo debo estar con todos. Yo no puedo estar solamente con unos. Yo tengo que estar con todos. Entonces, volviendo, hay que entender también, y a veces que hay géneros literarios, y hay veces imprudencias, pero bueno, carachas, hay que valorar. Yo una vez escribí en El País una columna diciendo, oiga, valoren al arzobispo, y también le jalaba las orejas al arzobispo, pero a mí me parece una persona muy valiosa, y yo creo que lo que está pasando actualmente en Cali demuestra que mucho lo que él decía le deberíamos haber puesto muchísima mayor atención antes. Bueno, esta es otra pregunta que abre ese tema. El Valle es la capital más significativa del occidente colombiano. El occidente del país fuera de Cali, sin duda está olvidado. ¿Representa Cali en su pensamiento o en su reflexión, rector, la protesta de todo el occidente, donde hay una gran concentración de pueblos indígenas y de población afroamericana? ¿Usted cree que eso que está pasando en Cali representa todo ese occidente? No, no alcanza a representar todo ese occidente. Si quieres, tiene algo pues de mistura de todo ello, ¿cierto? Pero yo creo que aquí Cali es, si lo quieres, si bien la población afro más grande en valor absoluto que hay en cualquier ciudad del país. Cali también ha sido receptora de mucha migración, tanto de venezolanos como históricamente de la gente del Pacífico. Ha sido, digamos, receptora de estos pueblos. Igualmente, la cercanía con los pueblos indígenas pues nos ha colorado de una manera especial, ¿cierto? Pero tiene y obedece a unas lógicas muy urbanas, ¿no? Muy urbanas, y también con una historia pesada, Yo les decía, acuerde, es una de las ciudades con índices de criminalidad más altos del país, de asesinatos. La otra vez Esteban Piedrahita me mandó una infografía que mostraba los índices de asesinatos, pues, ¿por qué? Lo estoy ya abriendo acá en el celular. Y les comento. A ver. Empleo anual. Ay, Dios. Mientras usted lo encuentra, yo le voy compartiendo que hay muchas reflexiones en el chat, hay ese deseo de diálogo, de participación, consideran que sí es necesaria una transformación desde la educación y que es muy importante esa propuesta de diálogo o ese puente que pueden hacer las universidades o el sector educativo para contribuir a esa búsqueda de soluciones y diálogos que hoy se están planteando. También un deseo inmenso de todos por contribuir y ayudar a que esta situación que hoy nos duele a todos llegue a unas conclusiones y a un cierre que sea positivo. Pues nosotros sí esperamos eso, de verdad, y que ese gran pacto se convierta muy pronto en un gran plan maestro de desarrollo social en la ciudad. Nosotros sí esperamos, y yo creo que el sector privado está también sintonizado con esto, porque o si no, supongamos que acá hagamos un arreglito ahí, ¿cierto? Esto vuelve a explotar después. No,
no podemos permitirnos otra explosión como esta. Es decir, éticamente no, esto tiene unos costos grandísimos. ¿Cuántos muertos ha habido? ¿Cuánto retroceso hemos tenido en muchos campos por este paro de más de un mes? Por favor, no, tenemos que trabajar en una solución real y que toque profundamente las estructuras. Iba a comentarles la tasa de mortalidad. Y la tengo acá, pero es que la tengo acá, bueno. La tenemos igual que Barranquilla, un poquito inferior a la de Cali, a la de Medellín, perdón. En valor absoluto tenemos muchos, ¿cierto? Pero ya cuando la ponemos en porcentaje, ya no aparece por habitante, no aparece tan alta, pero es de las más altas del país. No es la más alta, pero sí es las más altas del país. Entonces, claro, ahí tenemos unas realidades frente a las cuales tenemos que entrar a trabajar a fondo. Padre Felipe, en algún momento que de mi trabajo me tocó visitar muy de cerca el distrito de Agua Blanca, que era una zona de Cali bien compleja. ¿Qué evolución ha tenido el distrito de Agua Blanca de aquella época? Que dicen que allá surgió el M-19, que allá fue el foco de muchos grupos políticos, que era una zona de tremenda pobreza. En la época que yo estuve, estábamos haciendo una intervención acompañando unos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y había una miseria absoluta. ¿Cómo está hoy Agua Blanca? A ver, parte de Agua Blanca pues ha tenido ese desarrollo, digamos que uno lo va viendo y que uno también en los barrios de Medellín uno lo observa, que la casita ya la pusieron encima de la plancha en el segundo piso, bueno, etcétera. Es decir, que ha habido pues una evolución. Entonces, por una parte ha habido una evolución importante, pero por otra parte el volumen, la magnitud de las necesidades insatisfechas son inmensas y por eso reitero, buena parte de la migración de toda esta zona del Pacífico llega a Cali. Entonces, claro, es un problema que sigue creciendo de una manera exponencial muy grande, con unos vacíos muy fuertes en educación, en alimentación y en seguridad. Eso es pues una forma reiterada de presentarse, digamos, todos los males en esta zona de la ciudad. Y se han hecho inversiones, pero toca hacer inversiones grandísimas, grandísimas todavía. Sí, yo creo que Agua Blanca es a Cali como era el barrio Moravia a Medellín, que era un lugar pues, que la gente empezó a ir tras la basura, a buscar cosas en la basura y se acabó montando una montaña de basura que en algún momento determinado se tomó una decisión de, digamos, pagar esa deuda histórica, decía en algún momento Sergio Fajardo, con la ciudad de un barrio, tenía 45.000 habitantes, me acuerdo yo, porque tuvimos una intervención en Moravia, y era la gente viviendo sobre una montaña de basura. Y se habían hecho varias intervenciones durante muchos periodos. Yo creo que esta fue por ahí la cuarta intervención hasta que se tomó una decisión definitiva de decir vamos a terminar con el basurero de Moravia y con un barrio, una población que vive sobre basura, con un montón de problemas, pues, digamos, también ambientales allí. Y se hizo esa transformación. Esta parte de la ciudad se fue a unas afueras y se hicieron unos edificios bellísimos, pues, donde la gente empezó a vivir, pero empezaron a quedar muy retirados ellos vivían, como decían, en las goteras de Medellín, cerquitica, pues, de ir a cualquier parte, poder ir a la plaza minorista a buscar alimentos baratos para poder satisfacer sus necesidades de alimento.
Entonces, quedaron en un lugar muy bueno, pero como usted dice, se requieren unas intervenciones millonarias. ¿Qué piensa el empresariado caleño con respecto a estas problemáticas? Yo creo que el empresariado bayuno, los grandes industriales acá todos tienen fundaciones y han hecho un foco, muchas de ellas, en la cuestión educativa. Y ha sido importante. Pero yo creo que van a tener que multiplicar por 10 los recursos que ellos están destinándole a la parte social. El Banco de Colombia hizo una excelente capacitación. Nos invitó como a 120 o 150 cabezas de organizaciones y empresas a nivel del país. Y nos dieron una actualización en esa visión del capitalismo consciente. Capitalismo consciente que pasa necesariamente por un cuidado de todos los stakeholders, de todos los grupos de interés. Y en particular estos que han tenido deuda histórica. Y yo creo que la toma de conciencia que esta situación tan dura que ha ocurrido en el país, y esto no solamente para el empresariado bayuno, esto es para todo el empresariado de todo el país. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo por esa dimensión social de nuestras empresas y de nuestras organizaciones. Y ahí van a tener que multiplicarla por 10. Yo creo que esos esfuerzos, que si bien son importantes, para esa magnitud de necesidades que hay, no logran tener un impacto significativo. Sí, que también tiene que ser de acuerdo con los gobernantes de turno. En el gobierno Fajardo se hizo la intervención para lograr el tema de vivienda, pero sigue el tema del empleo, sigue el tema de la educación, sigue el tema de la salud, de la dotación de equipamientos comunitarios para todas estas nuevos barrios que surgen. Pues aquí se llama Ciudadela Nuevo Occidente, es gigantesco y la gente tiene unas viviendas muy dignas, pero la no continuidad de los gobiernos y la no continuidad de los programas, ¿cree usted que es un factor que influye en no poder terminar esos buenos trabajos que se empiezan? Eso sí es tenaz. Y aquí lo hemos vivido en Cali con esas rupturas que ha habido de ciertas administraciones a otras. Y es la falta de un gran pacto de largo plazo. Que llegue quien llegue, ya haya trazados por lo menos unos ejes muy grandes para desarrollar. Yo creo que eso es lo que llaman pues los grandes pactos de Estado, ¿no? Que deberíamos hacer en Colombia. En eso estuvo trabajando mucho Fernando Carrillo con la famosa cumbre social, y se hizo alguna en Medellín, si no me equivoco, y que buscaba ir aclimatando en Colombia un gran pacto de Estado. Bueno, yo creo que ya nos quedan solamente unos 4 o 5 minuticos, Ana. Si tenemos más preguntas o si queremos hacer pues ya como un cierre con el padre Luis Felipe, o si tienes algo más allí. Pues es que no, me tomaría otra hora más leyendo las reflexiones que hay en ese chat, les comento a ambos. Hay reflexiones muy importantes, hay compromisos, hay llamados a la acción, hay igual interrogantes grandes que he tratado de plantear aquí, pero siento que se ha logrado esa reflexión que queríamos a partir de esa gran pregunta de qué está pasando en Cali desde esta visión académica. Uno siente la tentación de analizar otros puntos, pero creo que fue muy enriquecedor lo que vimos y la reflexión que se dio de verdad a partir de los comentarios, las cifras y lo que ambos nos pudieron mostrar, permitió de verdad que la gente participara activamente. Les agradezco a ambos por estar hoy aquí. Margarita, gracias por esta moderación del día de hoy. Padre Luis Felipe, rector, muchísimas gracias por todo lo que nos presentó. A todas las personas que nos acompañaron, gracias por los comentarios, por las preguntas, por las reflexiones que, como les digo, son muchísimas las que hay en el chat y traté de traer aquí de a poco. La invitación que les queremos dejar es para el próximo conversatorio que tenemos desde el Centro de Fe y Culturas, que va a ser este viernes 28 de mayo
a las 3 de la tarde y en la que nos encantaría que ustedes nos acompañen. El nombre de este conversatorio es Destejiendo Miradas, Hilar, Bordar y Remendar la Reconciliación, en el que vamos a tener como invitados a varios colectivos, tanto de universidades como la asociación Asobisna, quienes nos van a estar acompañando como parte de una iniciativa que tiene el grupo interreligioso e intercultural del Centro de Fe y Culturas. Esto va a ser este viernes y también les tenemos la invitación a la Eucaristía mensual que programa el Centro de Fe y Culturas para este martes 1 de junio a las 6 de la tarde. Ambas invitaciones, como lo venimos haciendo, a través de Facebook Live para que se sumen y sean parte de toda la programación. De nuevo, muchísimas gracias por ser parte de la conversación. Los esperamos, como les digo, en las próximas actividades que estemos programando. Y a ambos, a ustedes, gracias por acompañarnos y esperamos poder tener de nuevo más encuentros tan enriquecedores como este. Bueno, padre, un abrazo y muchas gracias por su intervención. Fue muy interesante, de verdad que sí. Margarita, muchas gracias. Ana María, el padre Gabriel Ignacio,